Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rojas, soy estudiante de Ingeniería de STBI de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, para esta fase es explicar el protocolo de entrega de la fase 3 de de diseño de planta. Bueno, prosigo. Esta actividad consiste en sustentar unas preguntas que salen en la guía, las cuales se desglosa de una conclusión y las referencias bibliográficas. Para entender mejor este desarrollo de preguntas, tendríamos que interpretar el diseño de planta, que en este caso soy estudiante número 2. Aquí tenemos, vamos a hacerle zoom. Aquí tenemos los cálculos donde estamos por fracción de máquina, en donde se hace una fórmula de regla de 3. Aquí la tenemos, que tenemos los segundos se convierten en minutos. Aquí está la conversión de 10 minutos. Prosigo. Entonces, tenemos aquí la regla de 3 de la cantidad de bolsas, que son 4.000. Ya esto es una cantidad estandarizada por el tutor. Entonces, tenemos aquí 4.000, ¿cierto? 4.000 por 0,17, entonces sería cantidad por minutos, que equivalen a 0,17. Luego de esto, del resultado, se divide entre 0,95, que equivale al 95%. Después de esto se multiplica por 480, que es la cantidad de minutos en el horario, y después de esto, por haber multiplicado esto con este valor, vamos a señalarlo aquí, este valor y este valor, da un valor de 680. Luego se divide entre 364, que es el resultado de 4.000 por 0,17. Se dividen esos dos y da un resultado de 1,86. Entonces, ya explicado esto, hacemos la fracción de máquina para cada subproceso, que los que son mezclar materia prima, polimerizar, filtrar, lavar, secar, extruir, imprimir, cortar, embobinar, y el tiempo total entonces que se requiere para hacer la fabricación y la producción de la bolsa plástica biodegradable. Entonces, prosigo. ¿Cuál es el producto a trabajar en la empresa modelo? Entonces vemos que son productos de bolsas plásticas biodegradables a base de maíz y papa, y cáscaras de papa. La segunda punta sería la siguiente. ¿Cuántas máquinas se requiere para su proceso? ¿Por qué tenemos el número 65 acá? Le vuelvo y les explico. Porque al hacer el cálculo de fracción de máquina, tenemos aquí un total de 65 máquinas, porque cada vez que hacíamos el cálculo teníamos que deducir de aquí de 1,86, de 10,96 y 2,64. Teníamos que equivaler la cantidad de máquinas interpretada en números naturales, números reales, sin decimales, de 2, de 11, de 2, de 1. Entonces la sumatoria de todo eso nos dio 65. Entonces tenemos la tercera pregunta: ¿qué capacidad de efectiva producción tendría la planta? Para esto se tuvo que hacer una fórmula también utilizada por regla de 3. Ya en un momento les explico cuál es el algoritmo. Prosigo. Entonces tendríamos que calcular de cada subproceso, tendríamos que calcular los segundos en esta pestaña donde dice capacidad de máquina, en donde tenemos el tiempo estándar
ya esto es un valor que llegó con la tabla. Entonces tenemos el turno mínimo de 480 y el 0.85 y factor de proceso 8.83. ¿Por qué tenemos estos factores y estos valores? Porque para hacer el cálculo de la capacidad de la planta tenemos la siguiente regla de 3, donde utilización es igual a producción real sobre capacidad del diseño y eficiencia es igual a producción real sobre capacidad efectiva. Entonces, viendo esta fórmula tenemos aquí capacidad del diseño, las unidades diarias, 36, y las unidades diarias recomendadas, el mismo valor de 36, capacidad efectiva, producción real, utilización y eficiencia. ¿Cómo nosotros calculamos esto? De acuerdo a la guía del anexo 3, del anexo 3, capacidad del diseño, nos decía que para hallar estas fórmulas tenemos que hacer una regla de 3. Entonces tenemos 13 minutos, que es igual a una unidad, sobre 480 minutos, que es el valor de X, que son las unidades que hay que hallar. Entonces tenemos 13 y 1, se cancelan, estos dos valores se cancelan minuto por minuto y queda entonces 36 unidades. En 8 horas a nivel teórico la producción máxima es de 36 unidades. Digamos que es una unidad estándar por minuto. Entonces, de 36 unidades por 0.85. ¿Por qué 0.85? Porque nos da en la fórmula del anexo 3, que entonces multiplicamos 36 por 0.85, que nos dan 3 unidades. Y esas 32 unidades la volvemos a multiplicar por 0.85, que da 26 unidades. Luego, la fórmula de la utilización. Tenemos producción real y capacidad del diseño, que es igual a 26 sobre 36, y eso nos da un valor de 72.2%. Entonces tenemos en conclusión que el turno de 8 horas de utilización fue del 72.2% y la eficiencia de un 82.8%. Entonces, para terminar de concluir aquí en el Excel del protocolo de entrega, que es en grupo colaborativo, tenemos de capacidad del diseño 36 unidades, capacidad efectiva 82, producción real 26, utilización 72% y eficiencia 32%. Entonces, el análisis de los resultados es el siguiente. Se realizó una fórmula de regla de 3 para la fracción de la máquina. Ese ejercicio lo acabamos de hacer. Luego, para hallar la capacidad de la máquina, se tuvo que hacer la equivalencia de la unidad de 480, que equivale a 36 unidades, que es una simple regla de 3. Se calculó el tiempo aproximado de 8 horas de trabajo diarias. Luego se multiplica las 36 unidades por 0.85, que es el trabajo real de la mano de obra. El resultado de lo anterior, que queda en 32, se multiplica por 0.85. Luego de esto se hace la división de producción real y la capacidad del diseño para hallar la utilización y para calcular la eficiencia, producción real y capacidad efectiva del turno de 8 horas, que es 72.2%, y la eficiencia es de 82.8%. Entonces, para continuar, ¿cuál es el diseño seleccionado para la unidad de empaque de la empresa modelo? ¿Qué características tienes? Caja de la parte interna, externa y cajas por ancho. Para esto tuvimos que usar una aplicación de software en el cual nos diseña específicamente las cantidades que uno requiere para tener estantes, para tener las cajas y para tener el empaque por varias cantidades. Para esto
voy a dar un pequeño repaso de cómo se usó esta aplicación. Aquí tenemos esta aplicación, la tuvimos que descargar, se llama Kona, en donde aquí le vamos a decir a este software que nosotros queremos un sistema de almacenamiento, por ejemplo, de caja a paleta. Para hacer esto nosotros colocamos aquí longitud. La longitud siempre debe ser mayor que el ancho y que la altura de la estructura que estuviéramos haciendo. Entonces tenemos longitud 500, ancho 100, altura pues 200. Entonces le colocamos aquí incluir a caja y aquí tenemos el diseño de la caja. Para hacer los estantes, perdón, las paletas, también es el mismo procedimiento. Vamos aquí a archivo, nueva hoja de datos, colocamos aquí llenar, de caja, de paleta a caja. Tenemos aquí el empaque, que es la misma descripción. Aquí la podemos cambiar, la podemos modificar, le damos a aceptar y aquí la tenemos. Aquí en nueva hoja de datos le damos en llenar contenedor, si es que acaso se requiere. Aquí en de caja a paleta nos sale la construcción de estas y entonces aquí tenemos el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Donde tenemos un resultado de interpretación de caja, número de paletas, 39, información de la caja, la longitud, todo lo que tiene que ver con la caja. Aquí tenemos la paleta graficada, tenemos las cajas que se componen de dos columnas en las cuales hay de longitud de carga 1200, de ancho de carga 1000 y de carga larga y peso de carga 2000. Tenemos la gráfica aquí de la caja, donde la caja tenemos una longitud de 500, un ancho de 300, una altura de 100 y un peso de 4000 cantidades. Tenemos acá el diseño, tenemos la gráfica, tenemos las paletas, tenemos las cajas, cómo van acomodadas, cómo van distribuidas. Entonces, ya vimos que la capacidad de almacenamiento que tendría el almacén de producto terminado sería de 1.61 metros cuadrados. ¿Con qué materia prima se diseñó el almacén? Con las cajas de paletas y estivas. ¿Qué capacidad de almacenamiento tendría el almacén de producto terminado? 16.12 metros cuadrados mediría el almacén, icónicamente hablando. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo y el flujo de materiales a través de las estaciones de trabajo para cada subproceso representado por el modelo del área de producción? Entonces, aquí tenemos el modelo de cada proceso. Vamos a hacerle zoom. Esta es nuestra planta de producción debidamente graficada en un modelo 3D. Tenemos aquí el área de extrusión y tamizaje, tenemos primero el área de recepción de materia prima, que es donde se recibe pues las cáscaras de papa y de maíz. Luego tenemos la extrusión, que es donde se mezcla y se vuelven en pequeños polímeros estos
orgánicos